Ok, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar con lo que corresponde al tema de repositorios. Vamos a aprender algunos conceptos básicos sobre Git que nos van a servir como base para entender el resto de temas que vamos a ir revisando más adelante. En el desarrollo de software constantemente van a estar escuchando la palabra repositorio, y es que es uno de los conceptos base que nosotros debemos conocer para poder trabajar con lo que son los controladores de versiones. Un repositorio no es más que un espacio de memoria en donde nosotros vamos a almacenar un proyecto de software o algún otro tipo de proyecto que ustedes tengan, como un documento de Word también sirve. Y nos va a permitir a nosotros utilizar el controlador de versiones a partir de este repositorio. En términos más prácticos, en esencia es una carpeta en nuestro computador o en un servidor, como ya vimos anteriormente sobre los tipos de controladores de versiones, y ahí vimos el tema de los servidores. Entonces puede ser una carpeta en nuestro computador o en un servidor que nosotros tenemos para almacenar nuestro proyecto. Ahora, se preguntarán qué hace que sea diferente un directorio a un fichero normal o en nuestra computadora o en el repositorio. En este caso, la diferencia es la existencia de una carpeta oculta. Si ustedes se han dado cuenta, quienes han tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar en proyectos de desarrollo de software, más que todo, quienes trabajamos con Word, pues simplemente vemos el archivo dentro de la carpeta, nada más. Cuando yo conecto en una flash, puedo visualizar dentro de una carpeta pues mi archivo de documento de Word. Quienes trabajamos desarrollando software nos damos cuenta que creamos un archivo y van a haber archivos o directorios o carpetas ocultas, que cuando nosotros podemos configurar la opción que dice visualizar archivos ocultos, vamos a encontrar dentro de nuestro proyecto de software una carpeta oculta que va a tener el nombre de .git. Dentro de esta carpeta es en donde se almacena todos los cambios que nosotros tenemos en el proyecto. Podríamos verlo como una especie de una base de datos del historial de las versiones. Esta carpeta se crea automáticamente al iniciar el repositorio y no debemos nosotros estarla modificando manualmente. Por ese motivo es que viene oculta cuando nosotros creamos un nuevo proyecto. Git se va a encargar de mantener esta carpeta actualizada con todos los cambios que vamos a ir desarrollando dentro de nuestro proyecto. También existen dos tipos de repositorios: el repositorio local y el repositorio remoto. ¿Sí? No nos confundamos con lo que vimos la clase pasada con el tema de controladores de versiones. Ahí teníamos los locales, los centralizados y los distribuidos. Acá estamos hablando de repositorios, en donde tenemos dos tipos: el repositorio local y el repositorio remoto. El repositorio local es la versión del repositorio que almacenamos en nuestra computadora, y el repositorio remoto es el que está almacenado en un servidor, en la nube. Ya, ambos contienen el mismo repositorio. La única diferencia es que el repositorio remoto es único. Y aclaro aquí, en teoría podría tener varios repositorios remotos para un mismo proyecto, pero la realidad es que esto se da muy poco, ¿sí? Siempre tenemos un solo repositorio, generalmente para nuestros proyectos, y mandamos a respaldar ahí en ese repositorio remoto nuestros archivos del proyecto. Pero sí podemos ligar a tener dos repositorios o tres repositorios remotos de nuestro mismo proyecto, aunque eso no se suele utilizar, siempre es solo uno. Por ejemplo, yo no he visto ningún caso en el ambiente laboral, más que todo en la parte de desarrollo, ni tampoco en proyectos personales que se manejen diferentes repositorios remotos al mismo tiempo para un mismo proyecto. Casi no se da estas cuestiones. Entonces creo que vale la pena aclarar que en la teoría es algo que puede darse, pero que realmente no se lo utiliza casi. Entonces el repositorio local es en el que nosotros vamos a estar trabajando todos los días. Es el que nosotros tenemos en nuestra computadora. Y la forma en la cual estos dos tipos de repositorios interactúan, o el flujo de trabajo entre estos dos tipos de repositorio, es el siguiente. Vamos a revisar. Nosotros, cuando un integrante del equipo, digamos que estamos trabajando en equipo, un miembro del equipo va a llamar, digamos en este caso, a Edwin, y él va a crear un repositorio en su computadora. Luego,
va a subir el repositorio a un repositorio remoto, para que de esta forma los demás miembros del equipo puedan tener acceso a ese repositorio. Entonces, al subir estos cambios al repositorio remoto, lo vamos a llamar a hacer un push, ¿sí? Entonces, toda acción que nosotros generamos al momento de subir los datos a un repositorio, nosotros lo vamos a llamar push. Entonces, cada vez que yo les diga vamos a subir los datos a nuestro repositorio remoto, yo lo que diré es vamos a hacer un push a nuestro repositorio. Entonces, cuando hagamos un push, se van los datos o los cambios al repositorio remoto. Luego, digamos que viene otro integrante, otro miembro de nuestro equipo de trabajo. Digamos que se va a llamar Dennis. Entonces, Dennis es otro desarrollador del equipo, y él lo que va a querer es que recién se integra al proyecto. Entonces resulta que él va a querer descargar a su computadora, ¿sí? A su propia computadora, va a querer descargar ese repositorio donde está el proyecto. Porque yo le digo, bueno, estamos trabajando en un proyecto, estamos haciendo un proyecto bastante grande, y Dennis ahora se va a encargar de hacer cierta parte que yo le voy a asignar desde su computadora. Entonces él va a necesitar descargar el repositorio, si del repositorio remoto va a necesitar descargarlo a su computador, a un repositorio local, para él poder trabajar en su computadora y poder luego hacer un push y enviar los cambios que hizo desde su computadora, desde su repositorio local, hacia el repositorio remoto. Entonces, para que Dennis pueda traer su proyecto directamente a su computadora, su repositorio, en este caso el repositorio remoto, lo pueda descargar a su computador, convirtiéndolo en un repositorio local, esto nosotros lo vamos a llamar un pull. Entonces nosotros vamos a hacer pull a un repositorio remoto para poder traerlo directamente y trabajarlo en nuestra computadora. Entonces hacemos un pull al repositorio remoto y nos baja ese repositorio a nuestra computadora directamente. Ahora, para que en este caso el trabajo en equipo pueda funcionar, cada vez que Edwin o cada vez que Dennis realicen cambios en sus repositorios locales, en su computadora, deben subir sus cambios al repositorio remoto, para que así todos puedan tener acceso a los avances que han venido haciendo en su proyecto, ¿sí? Entonces ya más adelante haremos unos ejemplos. Yo les voy a pasar, por ejemplo, vamos a clonar, vamos a hacer un pull de un repositorio. Voy a descargarlo a mi repositorio local, y todos como práctica vamos a tener que hacer un push al repositorio remoto, y yo podré visualizar todos los cambios que ustedes han venido realizando en ese archivo o en esos documentos que nosotros vamos a ir manejando. Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos un push hacia el repositorio, ahí es en donde vamos a ir registrando el historial de las versiones, cómo se va a ir guardando todas esas versiones, que cada vez que hacemos un push, o sea una nueva actualización hacia el repositorio remoto, vamos a ir viendo qué se modificó, quién modificó, a qué hora lo modificó. Cuando trabajamos con Git directamente en los proyectos, hay unas áreas internas que se crean en nuestro repositorio local, que debemos conocerlas para saber cómo ejecutar los comandos que vamos a estar utilizando cada vez que necesitemos utilizar el controlador de versiones. Vamos a entender un poco sobre estas áreas para facilitarnos el uso de los comandos y poder utilizarlos correctamente. Las áreas de Git lo que nos permiten es organizar los cambios en 3 estados, en los que nosotros vamos a poder encontrar nuestros documentos, nuestros archivos o nuestro código en este caso. Entonces, área de trabajo. La primera área de trabajo en la que se encuentran nuestros archivos o el proyecto que estemos desarrollando. En este punto, Git aún no está haciendo ningún tipo de seguimiento a los cambios. Simplemente es como crear una carpeta en mi computadora y guardar ahí archivos, nada más. Entonces, como les digo, en este punto Git no está haciendo nada. Somos nosotros los que estamos creando una carpeta, un directorio, y creando ahí nuestros archivos, nada más. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra área de trabajo configurada, pasamos al siguiente estado. Cuando nosotros ya tenemos los cambios que queremos realizar que sean parte del repositorio, nosotros tenemos que enviarlos a una área llamada staging. Esta área lo que hace es guardar ciertos cambios, pero todavía no los hace oficiales dentro del historial de versiones. ¿Sí? Staging es como el área de preparación.
Nosotros vamos a estar preparando ahí los archivos que vamos a tener que luego hacer un push para enviarlos al repositorio remoto. Funciona como una especie de caché en la computadora que almacena de manera temporal los cambios que nosotros no queremos que se vayan a perder, las modificaciones que vamos a hacer. Entonces, una vez que nosotros ya lo tenemos en el área de staging, ya están preparados los cambios ahí, recién ahí nosotros ya podemos mandar al área de repositorio. Ese sería nuestro tercer estado. Ahora sí, en el área de repositorio, el código ya está finalizado, ya está oficialmente dentro de nuestro historial de versiones. Vamos a utilizar una analogía haciendo relación a lo que es la preparación de galletas. Imaginemos que tenemos una fábrica de hacer galletas. Cuando nosotros empezamos a preparar nuestras galletas, nosotros estamos recién en la primera área, que sería el área de trabajo, ¿no es cierto? Ahí nosotros estamos haciendo las mezclas, ubicando los ingredientes, todo lo que necesitamos para poder realizar recién las galletas. Entonces esa va a ser nuestra área de trabajo. Ya después, cuando nuestras galletas de poco van saliendo del horno, ya van quedando listas, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ir metiendo dentro de una cajita cada una de estas galletas para irlas almacenando temporalmente, ¿no es cierto? Si dentro de esa caja ingresan unas 10 galletas, por ejemplo, entonces conforme van saliendo del horno, yo voy guardando una, luego dos, tres y así conforme van saliendo temporalmente. Todavía yo no cierro la caja hasta que se llene. Entonces a este proceso le podríamos decir que estamos en el área de stage. Y finalmente, ya cuando todas las galletas están listas, ya cuando se ha completado el total de galletas dentro de la caja, ya podemos nosotros cerrar, ya podemos marcarlas con algún tipo de información como la fecha de fabricación, la cantidad de galletas que vienen, el peso, las dimensiones de la caja, el número de lote de la caja. Entonces ahí nosotros ya podemos identificar fácilmente cuál es el contenido que tiene cada una de estas cajas. Entonces, ya que nosotros tenemos ya en el área de staging, si pasamos del área de trabajo al área de staging, ya tenemos toda la caja completa. El siguiente paso sería, ya veremos más adelante los comandos, pero hay un comando que se llama commit, que nosotros ya podríamos hacer un commit a cada una de las cajas, ¿sí? Que básicamente hacer un commit es prácticamente ya enviarlas al área de repositorio. Completo una caja y envío a una bodega, por así decirlo, o al área de repositorio. Y luego nuevamente sale otro lote, otro conjunto de galletas dentro de una caja y lo envío a un otro. Y así voy enviando todas las cajas a una área específica, que en este caso sería el área de repositorio. Ahí voy a estar compilando todas esas cajas. Básicamente es eso. Así funciona Git internamente. Entonces iniciamos en nuestro computador como un repositorio local, mi área de trabajo. Lo paso a staging cuando ya tengo todos los cambios listos y ahora sí, para confirmar que ya todo está bien y enviarlo al repositorio remoto, ya yo puedo hacer un push y lo envío ya al área del repositorio. Adicional a esto, si nos ponemos más técnicos, lo conocemos con el nombre de modified o modificado. ¿Qué quiere decir esto? El archivo contiene cambios, pero todavía no han sido marcados para ser confirmados, lo que yo les comentaba hace un momento. Entonces se encuentra en el directorio de trabajo en mi computador. Ese es técnicamente cómo lo maneja Git. Luego pasamos al staging, que sería el área de preparación. Son los archivos que han sido ya modificados dentro de mi directorio de trabajo, en mi carpeta, dentro de mi computadora, y que se han marcado como listos, como preparados para poder enviarlos a un repositorio. Estos se encuentran en el staging, en un área temporal transitoria. Entonces todo va a depender de una acción, de un comando que yo ejecute para que viaje directamente hacia el repositorio, hacer el push. Y finalmente tenemos el área confirmado o hacer el famoso commit, como lo conocemos. Entonces, esto de confirmado quiere decir que cuando el archivo ya se encuentra guardado en nuestro repositorio local, nosotros quiere decir que ya lo podemos, sea local o sea remoto. Quiere decir que nuestro archivo ya está listo. Digamos que el día de hoy terminé de programar o terminé de hacer mi proyecto y mañana voy a empezar. Quiero guardar los cambios. Entonces, ahora sí, ya del área de modificación que teníamos, terminamos, lo pasamos al staging, al área de preparación, para poder enviarlos
al repositorio local, hacer el commit directamente. Y ese commit nosotros le podemos dar un nombre. Por ejemplo, le podemos decir martes 9 de abril agregué la introducción de mi tesis, por ejemplo, y hago un commit y lo envío al repositorio local. Al siguiente día, nuevamente, vuelvo a hacer modificaciones, empiezo el mismo proceso, los tres mismos estados. Ya pasé de un estado que era el commit el día de hoy. Mañana, nuevamente, vuelvo a modificar, termino las modificaciones y lo vuelvo a pasar a un estado de preparado, de staging. Y de ahí sí, ya hago un commit, ya confirmo que todo está listo y lo envío directamente a un repositorio remoto. Entonces todos los días voy a tener que hacer eso, modificar, confirmar o mandar al área de preparación a mis modificaciones y luego enviarlo a mi repositorio remoto. Y así voy guardando versiones tras versiones tras versiones de mi proyecto. Esta gráfica que ustedes ven a continuación prácticamente es el viaje que hacen todos los archivos, todos los ficheros dentro de Git para poder pasar entre los diferentes estados y las acciones que van a provocar esos procesos que estaba comentándoles hace un momento, que son los 3 estados que representa el ciclo de vida de los archivos dentro de los repositorios en Git. Imaginemos que tenemos un repositorio totalmente vacío. Lo primero que haríamos sería crear un archivo, un fichero. Digamos, creo una carpeta y dentro de la carpeta guardo o creo un documento de Word y ahí lo guardo. Ese es el primer paso que nosotros tendríamos que hacer. Está aquí, ustedes si se fijan, está en la primera imagen, ¿sí? Directorio de trabajo. Entonces, creamos de ahí nuestro directorio. Ya creamos todo lo que es nuestro archivo y lo guardamos aquí. Como ya lo tenemos, pues hemos hecho una modificación a ese archivo. Agregamos algún texto. Una vez que ya agregamos ese texto, ya lo tenemos listo en ese archivo, tenemos que mover a otro estado, al estado de preparado. Y de ahí lo tenemos que guardar en el repositorio. Y ya tendríamos que, una vez que lo guardamos en el repositorio, tendríamos que confirmar que ya se ha finalizado el guardado, que ya se ha finalizado todo el proceso de enviarle al repositorio remoto. Una vez que ya está confirmado todos nuestros cambios en nuestro repositorio local, si es que lo tenemos localmente, ahí nosotros podemos hacer el push, lo que yo les mencionaba. Si ya tengo todo guardado en mi repositorio local, hago un push para enviarlo a mi repositorio remoto. De esta forma, cualquier persona dentro del equipo de trabajo que quiera avanzar ahora con su siguiente parte, ya puede hacer un pull. ¿Qué era un pull? Era descargar ese repositorio con esa actualización que hice a la computadora personal de ese miembro del equipo y ya él va a poder obtener todos los cambios ya sincronizados a su repositorio local y va a poder seguir trabajando dentro de ese proyecto. Ya más adelante veremos algunos comandos que se deben utilizar para poder mover nuestros archivos entre los diferentes estados. Y también vamos a poder sincronizar lo que son los repositorios locales con el repositorio remoto para nosotros poder hacer un push y enviar los cambios directamente al repositorio remoto desde el repositorio local. Vamos a hablar de dos conceptos que tenemos, bueno, generalmente tendemos a confundirlos, que es Git y que es GitHub. Ya, son dos cosas muy diferentes que nosotros debemos entender para poder diferenciarlas y a partir de eso pues ya poder trabajar correctamente con lo que es el controlador de versiones y el repositorio remoto. GitHub es un producto que nos permite a nosotros almacenar en la nube nuestros repositorios remotos. Es como que fuera, básicamente es un servidor, ¿no? Es una computadora en donde se va a guardar todos nuestros proyectos, pero va a ser remoto, quiere decir que va a estar en la nube. Nosotros podemos enviar desde nuestra computadora hacia un repositorio remoto. Entonces GitHub, ¿sí?, es un repositorio remoto, pero además de eso también nos ofrece un ecosistema bastante amplio de herramientas para trabajar colaborativamente con equipos de trabajo, para gestionar proyectos, para hacer integración, para hacer despliegues de proyectos. Tiene incluso un editor dentro de la nube y eso nos va a permitir hacer algunas automatizaciones entre un montón de herramientas que podemos encontrar dentro de GitHub. Estas herramientas, algunas pueden ser gratis, otras herramientas pueden ser de pago, ya depende de lo que necesitemos. En mi experiencia propia me atrevería a decir que la capa gratuita
las herramientas gratuitas es más que suficiente para el uso personal. Ya si ustedes quieren ingresar herramientas de pago, pues eso ya están más enfocadas a un ámbito empresarial. Ahora que sabemos qué es GitHub, vamos a compararlo con Git. De esta manera tendremos las cosas más claras. Mientras GitHub es un producto para almacenamiento de repositorios remotos que utiliza Git como ecosistema de control de versiones, Git es un sistema de control de versiones que se utiliza a través de la terminal de nuestro computador, mientras que GitHub se utiliza principalmente a través de una interfaz web. ¿Qué quiere decir esto? Para utilizar GitHub tengo que ingresarme a un sitio web, al sitio web oficial de GitHub. Para utilizar Git tengo que utilizar la terminal de nuestro computador o el famoso CMD, los que están en Windows, o la Shell, aunque también tiene su interfaz gráfica. No la utilizo mucho porque es más rápido utilizar por comandos. Si llevamos estos conceptos ya de una manera más gráfica a visualizar la relación que tenemos entre Git y GitHub, vamos a observar el siguiente gráfico. Nosotros aquí tenemos el controlador de versiones distribuido. Podemos visualizar que en este caso tenemos GitHub. GitHub va a ser el servidor, la parte de arriba, el primer cuadrito que vemos en la diapositiva. Ahí es en donde vamos a guardar toda nuestra información, todos los proyectos, todo lo que vamos avanzando en nuestros proyectos. Y Git, si se dan cuenta, es a nivel de nuestras computadoras locales, mi computador personal. Y nos va a estar permitiendo generar el versionamiento de nuestro proyecto, de nuestro código. Lo que nos vamos a enfocar en este caso es aprender Git, y ya cuando sea necesario utilizar repositorios remotos, si es que el tiempo nos da, aprenderemos también a utilizar GitHub. GitHub sí lo vamos a utilizar para hacer el tema de los ejercicios como repositorio remoto, pero no vamos a estar navegando en todas sus herramientas porque sí es un poco extenso. Entonces, si nos da el tiempo, a más de utilizar o aprender a utilizar Git, también vamos a trabajar con GitHub. GitHub no es la única herramienta que existe para el almacenamiento de repositorios remotos. Hay más herramientas que ofrecen las mismas características, o bueno, no las mismas, sino similares. Hay algunas cositas que cambian. Por ejemplo, nosotros tenemos Bitbucket o GitLab. Son dos, en este caso, servicios de almacenamiento de repositorios remotos que también podemos utilizar. También tienen su parte gratis y su parte de pago. La que por defecto más utiliza en la actualidad, en este caso es GitHub. Por eso vamos a estar trabajando directamente en GitHub. Hay ciertas herramientas que son de pago que las pueden ustedes obtener gratuitas, pero eso es cuando nosotros creamos una cuenta de GitHub para estudiantes, para desarrolladores. Entonces ahí nosotros podríamos tener una gran cantidad de herramientas que normalmente son de pagos, pero las accederíamos de manera gratuita. Para nosotros poder hacer la instalación en nuestras computadoras de Git no pesa mucho. Es un software muy liviano que lo pueden instalar de una manera súper sencilla. Si ustedes ingresan a mi sitio web, en los posts más recientes van a encontrar ahí lo que es el proceso de instalación de Git, tanto en Windows como en MacOS como en Linux. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, para quienes estén trabajando directamente en Windows, nosotros tenemos una herramienta de instalación que se llama Git Bash. Entonces podemos utilizar Git Bash para poder hacer la instalación de Git en los computadores con Windows. ¿Qué es Git Bash? Vamos a hacer un poquito de zoom. Git Bash es una aplicación que fusiona las utilidades de Git y del Bash. El Bash básicamente es algo como esta terminal, es la terminal que nosotros, similar, ¿sí? Similar a una terminal en donde tenemos que ejecutar algunos comandos para ir trabajando. Entonces, Git tiene su propia terminal, por así decirlo, que nosotros podemos ir trabajando en ella, solo que está un poquito más optimizada para el sistema operativo Windows. Esta herramienta lo que hace es mejorar ciertas experiencias en el uso de los comandos que vamos a estar trabajando. ¿Ya? Inicialmente fue desarrollado para Unix, pero con el tiempo ya la adoptamos en Windows, aunque actualmente pues ya sabemos que Windows, a partir, si no estoy mal, alguien me corrige ahí en los comentarios, pero creo que en Windows 10 ya nosotros tenemos incorporada la terminal de Linux directamente para trabajar ahí también. ¿Cómo descargamos esta aplicación? Ya, aquí yo les dejé un enlace. Cuando ingresen al enlace, automáticamente el sitio web de Git
les va a detectar qué sistema operativo ustedes tienen. Si tienen Mac, si tienen MacOS, si tienen algún sistema operativo basado en GNU Linux o tienen Windows. Según eso, pues aquí les va a aparecer descargar para Windows o descargar para Mac o descargar para Linux. Entonces ahí ya dependerá. Aunque en la parte de acá ustedes también pueden seleccionar estas opciones. Por ejemplo, me voy a Windows porque mi sistema operativo es Mac. Y aquí tenemos las dos versiones. Aquí nos va a preguntar si nuestro sistema operativo de nuestra computadora es de 32 bits o es de 64 bits. Entonces tenemos que tratar de identificar de cuál es la cantidad de bits que tiene nuestra computadora. ¿Cómo lo hacemos en Windows? Van a irse al botón de inicio y acá cuando les aparezca este equipo le dan clic derecho y seleccionan la opción que dice propiedades. ¿Ya? Entonces abren cualquier carpeta en Windows y aquí les aparece el icono que dice este equipo. Clic derecho, le seleccionan propiedades. Una vez que seleccionen propiedades, les va a aparecer esta ventana de aquí, muy similar. Y en esta ventana les va a aparecer de cuántos bits es su computador. Aquí dice tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits o sistema operativo de 32 bits. Entonces verifiquen. Si su sistema es de 32 bits, le van a dar clic aquí y automáticamente va a inicializar la descarga. Si su sistema es de 64 bits, lo mismo, le dan clic acá en el otro instalador y se va a descargar. En lo que es macOS y alguna distribución de Linux, Git ya viene preinstalado. No hay necesidad de nosotros tener que hacer esta instalación. En Windows sí que tenemos que hacer la instalación directamente porque Windows no trae por default hecho la instalación. Aunque creo que como ya Windows incorpora la terminal de Linux, ya viene preinstalado también en Windows. Entonces, si en caso no tienen hecho la instalación, vamos a descargar los instaladores para proceder al proceso de instalación. ¿Cómo sé si es que está instalado o no está instalado en mi computadora Git? Vamos a hacerlo así. Los que tengan Windows, pueden presionar ustedes directamente el botón de inicio y escribir cmd y ahí les va a aparecer ¿sí? El cmd o la shell. Pueden escribir shell y lo que les va a aparecer a ustedes es algo similar a lo que está aquí. Los que no les aparezca pueden presionar igual el botón de inicio y pueden escribir cmd, aunque en la shell es donde normalmente encontramos, pero pueden escribir cmd y les va a aparecer igual el cmd. Le dan clic en la opción de que dice cmd y les aparece algo similar a esto de aquí. Vamos a ejecutar un comando. Quienes tengan Mac y tengan alguna distribución de Linux, para verificar si está instalado, aunque sí va a estar instalado, pueden digitar el comando git espacio -version. Entonces cuando ustedes abran la terminal, lo único que hacen es escribir, ahí les va a aparecer algo como esto. Escriben git espacio -medio version, de esta forma, en esa pantalla de color negro que les va a aparecer. Ustedes presionan enter y lo que les debería devolver es Git version 2.15. En mi caso tengo la versión 2.15 de Git. Yo ya lo tengo instalado en mi equipo. Si alguien al momento de ejecutar Git espacio version presiona enter y les aparece error porque no ha sido reconocido el comando, entonces en el caso de que les dé error, que va a ser en Windows, ahí sí por favor, el instalador que descargaron van a instalar. Y ahí simplemente van a hacer el proceso de toda la vida en Windows. Siguiente, finalizar. Aquí hay una imagen que les adjunté en Windows. Cuando lleguen a este punto en Windows, les va a pedir que seleccionen algunos elementos. Sí, dice Windows Explorer Integration. Dice Git Bash Here y Git GUI Here. ¿Qué significa esto? Esto debe estar seleccionado. Ustedes pueden hacer la instalación de Git del Bash. El Bash básicamente es esto. Como yo les decía, aquí nosotros vamos a escribir los comandos y todo. Si nosotros instalamos la Git GUI o la interfaz gráfica de Git, vamos a encontrar una ventana con botones, en donde puede haber un botón que diga obtener versión. Le dan clic en el botón y les aparece lo mismo. Esto de aquí. Yo les recomiendo trabajar a través de comandos. Si quieren instalar la interfaz gráfica, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero yo no voy a trabajar con la interfaz gráfica, ¿sí? Yo voy a trabajar con el Git Bash. Así que si está seleccionado solo el de Git,
más que suficiente. Si ustedes quieren seleccionar los dos, no hay problema. Eso sería lo importante. De ahí siguiente, finalizar. Eso es todo. Una vez que ustedes finalizaron la instalación en Windows, puede ser que en algunos casos les pida reiniciar la computadora. En otros casos tal vez no les pida reiniciar, ¿ya? Si no les pide reiniciar o si ya reiniciaron la computadora, ahí sí nos vamos a ir a la terminal acá y vuelvan a escribir el comando git --version, enter, y ya debería funcionar el comando. Ya les debería devolver que ustedes tienen instalado la versión 2.15.0 de Git. Igual aquí tenemos el proceso de instalación en Mac. Aunque en mi página web ya les preparé todo lo que corresponde al proceso de instalación de Git, ya les decía que para verificar nosotros la versión de Git que tenemos instalada en nuestro computador, ejecutamos el comando git --medio version y con eso vemos la versión. Esa sería la forma de poder visualizar. Ahora, para hacer la instalación en Mac, nosotros podemos utilizar, bueno, quienes utilicen Mac, sabemos que hay algunas herramientas que normalmente se puede instalar o viene preinstalado. Nosotros podemos instalar Git directamente utilizando Brew. En caso de que no venga instalado en Mac, podemos instalar a través de Brew, que es ejecutar un comando que dice brew espacio install git enter y se va a hacer la instalación directamente de lo que es Git dentro del computador. Quienes utilicen Linux pueden ejecutar el comando sudo espacio apt espacio install espacio git-all. Y con esto vamos a hacer la instalación en nuestra distribución de Linux. Quienes tengan Debian igual pueden ejecutar el otro comando. En caso de que no funcione el primer comando, ejecuten sudo dnf install git-all y ahí ya van a poder hacer la instalación también dentro de Debian. Cualquiera de estas formas podemos hacer el proceso de instalación. Una vez que ya tengamos hecho la instalación vamos a realizar la configuración de las credenciales de Git. ¿Qué se refiere a esto de la configuración inicial de las credenciales? Nosotros debemos o necesitamos asociar Git con nuestro nombre y correo electrónico para poder nosotros después enviar ese historial de versiones a un repositorio remoto. Recordemos, ¿cuál era el repositorio remoto? Era GitHub. GitHub es el servidor de nuestro repositorio remoto en donde tenemos que enviar todas esas configuraciones que vamos a ir realizando para nuestros proyectos. Entonces ahí va a estar almacenado nuestro historial de versión. Entonces, para poder asociar al repositorio remoto nuestro Git, hay que hacer unas configuraciones de las credenciales de acceso a nuestro repositorio remoto a través de Git. Como ya tenemos hecho la instalación de Git, vamos a ejecutar unos comandos. En este caso, las configuraciones básicas que debemos hacer es: necesitamos un nombre de usuario. Necesitamos un nombre de usuario para lo que es nuestro usuario en GitHub y que se asocie con el usuario en Git. Entonces, directamente acá, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo el comando, este es el comando que necesito para ejecutar la configuración de las credenciales. Para el nombre de usuario tenemos git espacio config espacio --global espacio user.name y vamos a ubicar entre comillas el nombre de usuario. Puede ser su nombre, puede ser un seudónimo, como ustedes deseen. Y luego necesitamos también desde la terminal o desde el git bash o desde la PowerShell, necesitamos ejecutar el siguiente comando: git config --global user.email y luego ubicamos el correo electrónico de la cuenta que vamos a tener que asociar más adelante. El primer comando era git-version, que ya sabemos para qué sirve. Enter y me da la versión del Git. Vamos a ver si ahí está. ¿Ya? Ahora, necesitamos nosotros tener una cuenta que nos va a permitir asociarle a Git usuario y un correo electrónico para nosotros luego poder ingresar al repositorio remoto con esa cuenta.
Entonces vamos a ejecutar los comandos que vimos. ¿Cuál era el primer comando que tenemos que ejecutar? Primero vamos a configurar el nombre de usuario. Entonces es git espacio config espacio guión global. Y miren que aquí automáticamente ya me está generando, miren, un texto predictivo de lo que yo voy a necesitar. Entonces ubico git config guión global espacio user.name, esto va unido todo, user.name, y entre comillas el nombre de usuario. Este es importante que lo tengan apuntado en algún lugar, ¿sí? El nombre de usuario es Paulo Galarza. Este va a ser mi nombre de usuario. Y ustedes presionan Enter. Yo no le voy a presionar Enter porque yo ya tengo mis credenciales configuradas aquí en mi computadora. Entonces no voy a volver a configurar. Ahora, siguiente comando, lo mismo. Git global. Y aquí en vez de decirle username, user punto, y aquí le vamos a escribir el email, ¿sí? Que es el correo que vamos a necesitar. Entonces punto email, y entre comillas, espacio entre comillas, ubicamos el correo electrónico con el cual nos vamos a loguear. Si ustedes tienen una cuenta de Gmail, aquí sí les voy a pedir, si es para proyectos personales, ubiquen la dirección de correo electrónico personal. Una vez que ustedes ingresen el correo electrónico, lo que tenemos que hacer es dar Enter, y eso es todo. Presionamos Enter y listo, nada más. Con eso nosotros ya tenemos las credenciales a nivel general. Entonces eso sería, ustedes le dan Enter y eso es todo. ¿Cómo sé que todas mis credenciales están correctas? Como vamos a ejecutar el comando git config list, y lo que nos va a devolver es lo siguiente. Nos acaba de devolver toda esa información, pero ¿qué es esto de aquí? Vamos, por ahora no hace falta de que entendamos qué es todo esto, ya lo veremos luego, pero por aquí tiene que estar el nombre de usuario y el correo electrónico. Vamos a bajar un poquito, acá abajo está user.email, y aquí está el correo electrónico que le he asignado. Dice paulo-123@hotmail.es, y acá abajo dice user.name y el nombre es Paulo Galarza. Entonces con esto yo ya tengo las credenciales de mi proyecto completamente configuradas. Nosotros también vamos a necesitar configurar, por ahora, sí, por lo que yo manejo más que todo el código, tal vez algunos manejen documentos de Word, pero quienes manejen código vamos a trabajar con editores de código, ¿sí? Los editores de código es muy similar a los blogs de notas que todos conocemos. Nosotros en el blog de notas escribimos textos. En el editor de código también podemos escribir ciertos textos. Lo único que cambia son las sintaxis, porque como escribimos código, hay diferentes lenguajes de programación y cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis. Entonces, nosotros podemos asociar Git o configurar un editor de código que tengamos instalado. En mi caso, trabajo con el Visual Studio Code y es el que yo necesitaría en este caso. Ahora, quienes trabajemos con código, solo para quienes trabajemos con código, el resto podríamos hacerlo con el Word, no hay ningún problema. ¿Ya? Quienes trabajemos con código, en este caso tenemos esto, ¿sí? El editor de código con el que vamos a trabajar, cuando yo necesite abrir el editor de código sin estarme yendo al acceso directo y darle clic acá, yo puedo ejecutar un comando para decirle que a través de ese comando me pueda abrir el editor de código directo desde la terminal. Entonces también yo puedo configurar eso, ya tengo estas credenciales. Ahora si yo quiero abrir un editor de código desde aquí, también lo podemos hacer. Podemos ubicar el comando git config --global, y aquí en el global lo que vamos a hacer es, vamos a escribir lo siguiente: core.editor o editor. Estamos diciéndole que necesitamos un editor de código en específico. En mi caso el editor que yo tengo es el Visual Studio Code, así que lo que tengo que hacer aquí es, entre comillas, poner code de esta forma, y con esto yo voy a poder abrir desde Git mi editor directamente. Entonces miren, le doy Enter y con eso ya tengo configurado mi editor de código con el que voy a estar utilizando para trabajar en Git. Si alguien tiene otro editor de código, puede ser Visual Studio Code como el que yo tengo, puede ser Atom, Sublime Text, el editor de Nano, cualquiera de esos son editores que ustedes pueden utilizar.
Entonces, si es de su agrado, ustedes pueden utilizar estos comandos. Lo que nos hace falta ahorita es, como les decía, comprobar mi configuración. Y ya lo vimos hace un momento, cómo yo puedo comprobar la configuración que tengo. ¿Cuál era el comando que necesitamos? El comando es git config list, de esta forma. Enter y ahí me aparecen todas las configuraciones.